En el otoño de 2006, en el condado de Gregg, Texas, un trabajador que caminaba por un sendero rural descubrió algo que cambiaría la vida de muchas personas. Entre los matorrales, el cuerpo de una joven yacía parcialmente quemado. No había documentos, no había pistas claras, y las huellas del fuego habían borrado casi cualquier rastro de quién era. A falta de nombre, la comunidad y los investigadores le dieron uno: Lavender Doe, por la camiseta lavanda que llevaba. Desde el principio, el caso fue un desafío. No había denuncias de desaparición que coincidieran con su apariencia, y las técnicas forenses de la época no lograron identificarla. Solo se sabía que era una joven de unos 20 años, de complexión delgada y que llevaba poco tiempo fallecida cuando fue encontrada. El misterio creció. ¿Quién era ella? ¿Por qué nadie parecía estar buscándola? ¿Qué había pasado realmente? Durante años, Lavender Doe fue recordada únicamente como un rostro reconstruido por artistas forenses y como un expediente abierto sin respuestas. Durante más de una década, el caso pareció congelado, hasta que la genética forense avanzó lo suficiente como para reabrir puertas cerradas. En 2018, el DNA Doe Project, una organización sin fines de lucro que usa genealogía genética para identificar restos no identificados, tomó el caso de Lavender Doe. Los investigadores del condado habían estado intentando identificar a Lavender Doe durante años, pero con medios limitados. El teniente Eddie Hope del sheriff local fue clave. Investigó el trabajo de DNA Doe Project, se puso en contacto con ellos y mantuvo una comunicación frecuente, casi semanal, mientras avanzaba la genealogía genética. Gracias al ADN extraído de los restos en su momento, el DNA Doe Project logró secuenciar un perfil genético útil para genealogía. Según informes, el análisis de ADN tomó entre 1 a 6 semanas para poder producir datos utilizables para construir un árbol familiar. No solo obtuvieron un perfil genético, sino también una estimación de su etnicidad. Según el proyecto, Lavender Doe, luego identificada, tenía ascendencia checa. Con el perfil genético en mano, los voluntarios del DNA Doe Project subieron la información a bases de datos genéticas. A partir de emparejamientos genéticos con otros usuarios en estas bases, pudieron identificar parientes lejanos. En este caso, encontraron un primo una vez removido que vivía bastante cerca del lugar donde se encontró el cuerpo. Con esos datos, los genealogistas reconstruyeron líneas familiares, exploraron árboles genealógicos y rastrearon quiénes podrían ser los parientes biológicos más cercanos. Este trabajo es complejo, implica revisar registros públicos, árboles genealógicos ya creados, efectuar hipótesis sobre cómo cada pariente coincida en la línea familiar y descartar ramas hasta dar con personas relevantes. Fue entonces cuando el misterio se resquebrajó. Lavender Doe era Dana Lynn Dodd. Dana era una joven originaria de la zona. Su vida había sido complicada, venía de un entorno familiar difícil y llevaba meses sin contacto estable con parientes, lo que explica por qué nadie pudo vincular su desaparición con la joven desconocida encontrada en Texas. Para quienes la conocieron, fue un golpe duro. Después de tantos años, finalmente había un nombre, una historia y una persona detrás de aquel apodo que se había vuelto tan conocido. ¿Por qué nadie la buscó fuertemente? Dana Lynn Dodd vivía con su media hermana Amanda Gadd en Jacksonville, Florida, en su juventud. Sin embargo, con el tiempo, su relación con la familia se volvió complicada. Dana se rebeló y dejó el hogar seguro, lo que la llevó a un estilo de vida más inestable. Sus padres ya no estaban en su vida, su madre la había abandonado cuando era bebé y su padre vivía en situación de calle, lo que dificultaba cualquier tipo de vigilancia familiar constante o reporte de desaparición.
Aunque su familia buscó en ciertos niveles, hacían llamadas, buscaban en MySpace o Facebook, no parece que tuvieran información concreta para relacionarla con el cuerpo que fue encontrado en Texas. Además, vivía lejos del lugar donde fue encontrada. Su última residencia conocida estaba en Florida, por lo que la escena del crimen en Texas no era lógico para la familia considerar que su ser querido había desaparecido y terminado justamente ahí. ¿Cómo se logró atrapar al responsable y qué pasó en el juicio? En agosto de 2018, Joseph Wayne Burnett, un hombre que ya tenía antecedentes como delincuente sexual, dio una confesión completa a las autoridades. Admitió haber matado a Felicia Pearson, cuya muerte también estaba siendo investigada, y a la mujer no identificada encontrada en 2006. Según fuentes, dijo que en el caso de Lavender Doe, convenció a la víctima de subir a su vehículo mientras ella vendía revistas, lo que coincide con algunas hipótesis anteriores. En su confesión, Burnett afirmó que la forma de matar a Lavender Doe fue por estrangulación con una cuerda, rope, según el acta de la acusación, indictment. Tras la confesión, el caso fue llevado ante un gran jurado. Burnett fue formalmente acusado por 2 cargos de asesinato, el de Dana Dodd y el de Felicia Pearson, y por no cumplir con su obligación de registrarse como delincuente sexual. En diciembre de 2020, Burnett se declaró culpable de los cargos en una corte de Gregg County. No hubo un juicio con jurado, al menos en la parte pública. Su confesión y la decisión de declararse culpable agilizaron el cierre del caso penal. Fue sentenciado a 50 años de prisión por cada uno de los 2 asesinatos y también 50 años por el cargo de no registrarse como sex offender. Todas las sentencias se cumplan en forma concurrente, es decir, al mismo tiempo, lo que significa que no suman los 50 años por cada culpa por aparte, sino que está dentro del mismo periodo de condena. Según su condena, debe cumplir al menos 25 años antes de ser elegible para libertad condicional. Aunque Burnett confesó en 2018, la identidad de Lavender Doe no se reveló inmediatamente, porque aún se estaba trabajando con el DNA Doe Project para confirmarla. En febrero de 2019, las autoridades anunciaron oficialmente que Lavender Doe era Dana Lynn Dodd, confirmando así quién era la víctima. La historia de Dana Lynn Dodd, quien durante 12 años fue conocida solamente como Lavender Doe, se convirtió en un ejemplo poderoso del impacto de la genealogía genética. Su caso es citado como uno de los que demostraron cómo estas técnicas pueden devolver nombres, historias y dignidad a víctimas que durante mucho tiempo permanecieron anónimas. Tras su identificación, su familia finalmente pudo darle un entierro y un cierre que había sido imposible durante más de una década.